Muy bien, pues todos ustedes recibieron el bosquejo de la palabra de Dios o quizás lo descargaron, lo tienen en electrónico. Adelante, si tú lo tienes o ya estás preparado, puedes ponerte de pie en señal de que estás más que listo para venir a la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Pues si tú puedes repetir después de mí: soy la persona que Dios dice que soy. Puedo hacer las cosas que Dios dice que puedo hacer. Y tengo las cosas que Dios dice que tengo. Amén. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Y puedes tomar tu lugar. Fíjate, personalmente me gusta mucho estar actualizado, ya sea leyendo, estudiando, investigando, escuchando un podcast con el propósito de aprender y de crecer. Hoy día vivimos y trabajamos en una era altamente disruptiva. Y ninguna organización es inmune a la disrupción. Entonces, la pregunta es: ¿por qué algunas organizaciones crecen y se empoderan a través de la disrupción, en tanto que otras son diluidas y se ven afectadas directamente por la disrupción? La disrupción es una fuerza que está cambiando el panorama corporativo y lo hace de una forma única como ninguna otra. Las organizaciones hoy en día no solamente deben transformarse, por ejemplo, las empresas se van transformando a las necesidades de los clientes, pero no solamente a eso, sino también a la necesidad tecnológica conforme va evolucionando. Ya sea que en un ámbito u otro, por ejemplo, la educación. Como ustedes lo saben, en México hemos regresado al ciclo escolar de una forma totalmente disruptiva. ¿Quién se iba a imaginar que las clases iban a ser en el propio espacio de tu casa? Que tenías que acondicionar y prepararte o estar listo para tomar clases a distancia, tomar clases en línea, usando tecnología que, aunque existía, nunca habíamos utilizado. Nosotros mismos aquí en Mundo de Fe tuvimos que avanzar. Mucho tiempo nos preguntaban por las clases del instituto: ¿y tienen clases en línea? Y nuestra respuesta era no. Hoy día, ¿tienen clases en línea? Solamente en línea. Así son ahora nuestras clases. Los mismos servicios hoy día hizo falta una pandemia para que pudiéramos abrirlos y transmitir en vivo, y que personas, miembros de la congregación, pudieran estarlo viendo desde sus casas y aún llegar a diferentes países a través de estos medios. Eso es algo que viene a modificar, viene a ser algo disruptivo. Pero la pregunta es: ¿qué significa disrupción? El punto número 1 es: ¿qué significa disrupción? Ahí te anoté en tu guía 3 conceptos. Disrupción es una interrupción súbita de algo. Segundo, es una abertura brusca de un circuito eléctrico. ¿Te ha pasado que de repente estás trabajando con alguna máquina que está conectada a la corriente eléctrica? Pasa alguien y jala el cable. ¿Qué sucede? Y ahí podemos decir que eso fue una disrupción. Pero fíjate, en términos de economía, una disrupción es una ruptura en el desarrollo de una actividad, de un sector, causada por una persona, por un grupo o cosa que propicia, fíjate, propicia una renovación radical. ¿Qué es lo que propicia una disrupción? Una renovación radical. Y fíjate, la realidad es que te voy a poner ejemplos tan claros que, aunque a veces no quisiéramos darnos cuenta, ya han sucedido. La realidad es que ¿quién pensaría que el negocio de los taxis, que tiene muchísimos años, iba a ser o poderse ejecutar de una forma diferente? Pues la empresa Uber lo logró. Es decir, tener un mejor servicio, con mayor seguridad, con mayor precisión y con menor costo. ¿Quién pensó que alguien podría competir contra eso? Bueno, una empresa disruptiva lo logró. El negocio de la música, por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de los cassettes? De los CDs. Ya no digamos de los long play, de los de acetato, ¿eh? Ya no, o sea, yo creo que aquí ya nadie es de esa era, ¿eh? Y si sí, estás en riesgo. La realidad es que esto vino a ser revolucionado y a ser cambiado por empresas como Spotify, en donde hoy día tú puedes escuchar toda la música que quieras, tú puedes tenerla en tu dispositivo en línea y legal, de forma legal. La misma transmisión de videos. YouTube vino a revolucionar la forma en que vemos videos. ¿Quién iba a pensar que las cadenas de televisión, la televisión abierta, iba a caer en desuso? Va a llegar un momento en que vas a ver cada vez menos televisión abierta.
¿Por causa de qué? De empresas como Netflix y que están revolucionando de una forma disruptiva, es decir, con una renovación radical. Airbnb vino a revolucionar la forma de hacer viajes. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos. Entonces, la mayor disrupción que estamos viviendo estos tiempos tiene que ver con tecnología o disrupción digital. Mira, John Chambers, el director ejecutivo de Cisco Systems, dijo esta declaración: por lo menos el 40% de los negocios morirán en los siguientes 10 años si no descubren cómo ajustar sus compañías a las nuevas tecnologías. ¿Cuántos de ustedes ya sabían mandar mensajes por WhatsApp y ahora tienen que hacer videoconferencias, cierto? Y anteriormente, es que yo nunca he hecho eso. Y hoy día, ¿quién no sabe conectarse a través de un Zoom, de un Google Meet, de un Teams? Hemos tenido que entrarle, ¿por qué? Porque la necesidad nos ha empujado. Y mira, yo he aprendido que en la vida las dos fuerzas más impulsoras de que un hombre avance es o la motivación fuerte en el corazón, el deseo del corazón de una persona, o la necesidad. Así es que tú decides, o te motivas o tienes necesidad. Eso es lo que va a estar moviendo. Y este año 2020 la tecnología y la pandemia han provocado una mayor disrupción en muchos aspectos, no solamente en la economía, en muchos aspectos en la educación, que si no contáramos con la tecnología y los avances al día de hoy, el acceso al internet, a la movilidad y los dispositivos que nos brindan como los smartphones, las tabletas, no podríamos haber afrontado de la misma forma en la que lo estamos haciendo. Pero yo me pregunto si no sucederá algo similar en el ámbito espiritual. ¿No será que espiritualmente también es necesaria una disrupción? ¿Es necesario un cambio que renueve radicalmente? Ciertamente Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero tú y yo sí cambiamos. La tecnología está cambiando, nuestros tiempos están cambiando. El mundo espiritual no ha cambiado, pero la forma en la que percibimos y lo conocemos sí ha cambiado. Satanás está actualizado en las formas, pero el pecado sigue siendo pecado. Eso es lo que tenemos que saber, que hay cosas que efectivamente no cambian, pero hay cosas que van avanzando y que necesitamos conocer, necesitamos saber que efectivamente tenemos que trabajar. Y mira, Romanos 12:2 nos los advierte. Romanos 12:2 es uno de los versículos que para mí siempre me edifican, siempre me fortalecen. ¿Qué dice? Y no se adapten, no se amolden, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación ¿de qué? De su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Eso es lo que tenemos que saber, eso es lo que tenemos que empezar. Toda disrupción, todo cambio va a comenzar con un cambio en nuestros pensamientos, con un cambio en nuestra manera de pensar, y es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Debemos comenzar a hacer las cosas de una manera diferente como lo hemos hecho hasta ahora. Mira, yo he crecido todo el tiempo en las iglesias, en el ámbito cristiano, y si mis abuelos me vieran aquí con una pantalla de LED atrás, me dirían, ¿dónde estás? Pensarían que en cualquier lado, menos en una iglesia. ¿Por causa de qué? ¿De qué ha cambiado? Pero seguimos transmitiendo el mensaje de Dios, el mensaje es el mismo. Entonces tenemos que entender que si nosotros no utilizamos la tecnología, si nosotros no avanzamos en los recursos, en los medios que tenemos enfrente, ¿sabes quién sí lo va a hacer? Satanás. Así ha sido desde siempre. Satanás pareciera que nos está tomando la delantera en la música, en los medios, en la tecnología, pero no es cierto. Nosotros tenemos que estar al tanto. Aún el mismo Señor Jesús nos enseñaba y queda escrito en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice: para que Satanás no tome ventaja, ¿sobre quién? Sobre nosotros. Que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus planes. Satanás se va a valer de todo, absolutamente de todo. Lo uses o no lo uses, él se va a valer de eso, porque él sabe que eso es lo que está de moda. Hoy día nosotros hacemos muchas cosas por inercia. Por ejemplo, andamos predicando el Evangelio según Snoopy. ¿No les ha llegado un WhatsApp? Buenos días. Snoopy dice que tengas un excelente día. Snoopy dice que tengas buenas noches. Y ahí andamos anunciando el Evangelio según Snoopy, ¿no? La realidad es que yo cuando recibo algo así, de inmediato les pongo un versículo y se los mando. Conozca o no conozca a Dios, mira, ¿sabes qué? Yo te digo algo que es mucho más verdadero y que no lo dice Snoopy, lo dice Dios.
un versículo de ánimo, de prosperidad, un versículo de desafío, un versículo que te motive. Y esa es la forma en la que podemos estar utilizando la misma tecnología, los mismos medios que Dios nos ha permitido tener en este tiempo. La palabra de Dios nos insta y nos anima a que no dejemos de congregarnos, pero hoy tenemos restricciones. Pues yo te diría, no dejes de Zoom-gregarte, reúnete a través de Zoom, únete a un grupo de conexión, congrégate a través de Zoom, hasta es más fácil, es más cómodo. Mira, con que de aquí para acá vayas presentable, aunque aquí estés en pijama. ¿Se puede o no se puede? Y ni quien se entere, pero ya te congregaste, pero ya estás participando, ya estás siendo parte de. Así es que este tiempo es un tiempo muy disruptivo, es un tiempo que tenemos que saber que va a haber muchos cambios. Punto número 2, ¿cuándo es necesaria una disrupción? Tenemos que identificar en qué momento es necesaria una disrupción. Mira, dentro de lo que he estudiado recientemente, he aprendido que la economía se mueve por ciclos. ¿Sabías tú que la economía, más o menos en promedio, tiene ciclos altos y ciclos bajos? Y así se ha comportado. Los estudiosos de la economía dicen que en promedio un ciclo puede estar entre 8, 10 o hasta 15 años antes de que cambie. Es decir, podemos tener 8, 10, 15 años en los que va un ciclo ascendente, la economía va creciendo, la economía se va fortaleciendo. Y después, a través de eventos externos o internos de las compañías, pero la economía viene en descenso. Y una vez más, termina ese descenso y otra vez vuelve en ascenso. La economía así funciona, la macroeconomía, los que son economistas saben que la macroeconomía así funciona. Y sabes, quienes se dedican a estudiar a eso han aprendido que se hacen más ricos en el tiempo de crisis. Nosotros hemos escuchado, yo desde que tengo uso de razón, es que estamos en crisis, y en crisis, y en crisis, y todo el tiempo está en crisis, y no es cierto. La realidad es que ha habido tiempos de bonanza, tiempos de crecimiento, y ha habido tiempos de decrecimiento y de detención económica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos identificar? Los inversionistas expertos lo que dicen es que la mayoría de ricos se hace más rico cuando empieza la crisis. ¿Sabes por qué? Y te lo voy a demostrar con un versículo bíblico. ¿Por qué? Porque ellos dicen que durante el tiempo de prosperidad, durante el tiempo de abundancia, lo que tienes que hacer es acumular. Y en el tiempo en el que el ciclo es de caída, en el tiempo de bajada, lo que hacen es invertir. Y tú dirás, ahí está la ciencia. Sí, así se hacen ricos los ricos. Así, de esa manera. ¿Sabes quién lo hizo hace miles de años? ¿Te acuerdas de José el soñador? ¿Te acuerdas de cuando llegó a Egipto y recibió una revelación de que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez? ¿Qué hizo los primeros 7 años? Acumuló. Y acumuló. Y acumuló. ¿Qué hizo los 7 años de escasez? Él empezó a repartir y empezó a vender lo que había acumulado. La gente, cuando no pudo pagar, le dijo, está bien, págame con tus tierras. Y entonces, ¿qué sucedió? Él pudo comprar todas las tierras de Egipto y las de alrededores. ¿Por causa de qué? De que supo entender los tiempos. Esa es la realidad. Así es como tenemos que trabajar. Dios ha permitido precisamente que estos tiempos sucedan con cambios y sucedan muchas cosas, porque nosotros como hijos de Dios debemos examinar los tiempos. Debemos saber qué tiempo es este. Es tiempo de cosecha, es tiempo de extender el reino, es tiempo de usar los dones, los talentos, tu tiempo, tu unción, todo lo que Dios te ha dado lo tienes que usar para este tiempo. Ese es el tiempo en el que tenemos que crecer. Dios tenía que permitir una pandemia para que la iglesia saliera de las 4 paredes. Hoy día aquí quizás estamos la mitad o menos de los que están viendo este sermón. ¿Por causa de qué? De que Dios quería que la iglesia saliera. Dios se la tenía que arreglar para que llegáramos más lejos. Y Él permite cosas como estas precisamente para disromper la forma en la que estamos haciendo las cosas, para renovarnos de una forma en la que podemos llegar más lejos. Espiritualmente debemos saber cómo distinguir cada uno de estos tiempos, y el Señor Jesús se los dijo a sus discípulos y a su generación. Lucas capítulo 12, verso 56 les dice, hipócritas, ¿cómo les dijo? Hipócritas, les estaba hablando a los fariseos. Saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? ¿Y no será que nos sucede algo similar? Podemos predecir, es que ya va a llover, es que ya va a ser frío porque ya viene la temporada de frío. Es que, y vamos conociendo muchas cosas, muchas reacciones, pero no entendemos qué tiempo estamos viviendo. Muchos se espantan y dicen, es que como que a este fin del mundo sí le pusieron más presupuesto, ¿no? No como el del 2012, ese no les alcanzó. Hoy sí le están poniendo presupuesto.
porque piensan que ya es el fin del mundo y ¿sabes qué? No lo es. No lo es el fin del mundo. Solamente el Señor nos decía que habrá principio de dolores, pero esto no es el fin del mundo. Porque para que llegue el fin del mundo dice que el Evangelio será conocido en toda la tierra. Yo te pregunto, ¿realmente ya se ha escuchado el Evangelio en toda la tierra? No, entonces todavía no es el fin de los tiempos. Todavía tenemos que distinguir que Dios está más interesado en que desarrollemos nuestro carácter, en que usemos nuestros dones para extender el reino, porque este es tiempo de cosecha, este es tiempo de evangelismo, este es tiempo de llegar mucho más lejos de los que nos podríamos imaginar. Yo recuerdo que de niño, cuando alguien nos hablaba de evangelismo, decíamos, sí, queremos ir a las naciones y queremos viajar y estar lejos. Hoy día lo puedes hacer. Tú puedes mandar un mensaje de texto y llegar a cualquier parte del mundo. Tú puedes mandar un video, un mensaje de voz, lo que sea, y puedes llegar a cualquier parte del mundo. ¿Qué te impide hacerlo? Tenemos que aprovecharlo. Dios quiere fortalecer nuestro carácter para que al usar los dones y talentos en extender el reino de Dios, entonces Él nos dará dos cosas. Primero, respaldo, y segundo, su aprobación. Ambos siempre van a estar acompañados de la unción de parte de Dios. Respaldo y aprobación van a estar acompañados de la unción de Dios. Pero fíjate, una de las cosas más terribles que le puede suceder a un cristiano es no saber distinguir entre el respaldo y la aprobación de parte de Dios. Tenemos que aprenderlo y ese es el objetivo de este sermón. Te voy a platicar de dos historias en la Biblia, de dos hombres que no supieron distinguir entre uno y otro. Primero, Éxodo 34:29. Ahí, en este tiempo, es cuando Dios está hablando con Moisés. Y dice, cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. ¿Qué dice? Moisés no sabía. Él no se había dado cuenta que la piel de su rostro resplandecía. ¿Por qué? Por haber hablado con Dios. ¿Puedes imaginarte esta historia? ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? 40 días. Durante 40 días yo me pregunto, ¿y qué habrá desayunado? ¿Qué habrá comido? ¿Qué habrá cenado? No, pues practicó un ayuno, queriendo o no queriendo, más a fuerzas quizás, de 40 días. Y se nos hace hasta como que algo bien espiritual, ¿no? Un ayuno de 40 días. Y en esos 40 días, ¿a qué horas fue a satisfacer sus necesidades? A lo mejor como no comía, no había necesidad de hacer necesidades, pero ¿y de dormir qué? A lo mejor le decía a Dios, ay Señor, es que ya como que el servicio ya se alargó y ya vamos a descansar, ¿no? ¿Habrá dormido? ¿Cómo habrá vivido esos 40 días directamente en la presencia de Dios, hablando cara a cara con Él? ¿Cómo habrá sido ese tiempo? ¿Cómo habrá sido ese momento de Moisés, que al bajar del monte, él ni se daba cuenta? Yo creo que bajó de día, porque si hubiera sido de noche hasta con su cara iba alumbrando, yo creo, ¿no? Pero la realidad es que tanto tiempo en la presencia de Dios que él se había hecho, se había acostumbrado y él no sabía que su rostro le resplandecía. Y una de las cosas que suceden con él es que llega al pueblo y la gente lo ve y entonces él cubre su rostro porque él no sabía de la unción de Dios que estaba sobre él y que se reflejaba de una forma palpable en su rostro. Había sido tanto tiempo en la presencia de Dios que él no estaba consciente de eso. Y hay muchas cosas que hacemos de manera inconsciente. Mira, cuando tú estás aprendiendo a manejar, ¿te acuerdas cómo te decían, mira, tienes que ir escuchando el motor cuando se hace necesario el cambio de velocidad? Porque entonces metes el clutch, vas acelerando despacito, metes la velocidad y vas sacando el clutch. ¿Sí te acuerdas? O ya ni te acuerdas, ¿no? Ya manejas de forma tan instintiva que manejamos inconscientemente, que no es lo mismo que un inconsciente al volante. Pero cuando tú ya haces las cosas de manera repetitiva, cuando tú ya lo haces así, lo haces inconsciente. Tú vas manejando, prendes tu direccional, avanzas, te mueves. Y hay muchas otras cosas que hacemos de manera inconsciente. Se dice que los músicos de manera profesional, aunque tengan las partituras, en realidad ellos ya están tocando prácticamente sin verlas, por causa de que dominan, de que saben lo que viene, la nota que sigue. Y no es necesario estar reflexionando qué toca ahorita, qué sigue. Cuando alguien opera una máquina todos los días, prácticamente lo hace de manera inconsciente y por eso se produce la ceguera de taller, porque sabe lo que tiene que hacer, que ya no es necesaria tanta atención. Los que escriben taquigrafía no están pensando en qué dedo va en qué tecla, ya no es necesario por causa de que lo hacen de manera inconsciente.
Y eso está bien para algunas cosas, pero hay otras cosas que requieren nuestro enfoque. Y el problema es cuando esa inconsciencia se mete en el ámbito espiritual. Y damos por sentado que la presencia de Dios estará en el templo, porque Él ya lo prometió, porque Él ya lo dijo, porque así es cada domingo. Sí, yo sé que vamos a ir el domingo, vamos a adorar, vamos a cantar, y bien bonito, y va a estar así. Y lo damos por sentado, lo hacemos inconscientemente, lo hacemos porque nos gana la fuerza de la rutina. Pero mira, inciso A, es necesaria una disrupción espiritual cuando somos inconscientes de la presencia de Dios. Es necesaria una disrupción espiritual cuando somos inconscientes de la presencia de Dios. Y aquí es donde el caso de Moisés, él pudo haber sido muy modesto y decir, bueno, no, es que la verdad es que yo no sabía que mi rostro resplandecía, no sabía que la presencia de Dios había pasado eso, pero en realidad pudo ser una especie de callosidad que no permite tener esa sensibilidad, una especie de costumbre. Por ejemplo, ¿te has visto las personas que hacen tortilla a mano? ¿Sí las has visto? Yo los veo y parece que tocan el comal así calientísimo y ni se queman. Y si tú miras sus dedos, la realidad es que sí, tienen unas callosidades que les permiten desarrollar esas habilidades. Si tú ves a otras personas, por ejemplo, los músicos que tocan la guitarra, tú ves sus dedos y realmente se les han hecho callosidades, se les han hecho duros. Si tú ves a aquellas personas que hacen trabajo rudo, que tienen que estar cargando, tú tocas sus manos y hasta son más ásperas, ¿cierto? ¿Por causa de qué? De que se les ha hecho esa callosidad. Sin embargo, Moisés no es que tuviese una callosidad intencional o que estuviese ajeno de las cosas o que no quisiera que la gente disfrutara de la presencia de Dios. Por eso es que en Números 29, más adelante, él les dice, pero Moisés le dijo, ¿tienen celos por causa mía? ¿Tienen celos de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sabes por qué? Porque una persona que ha estado en la presencia de Dios sabe que es necesario que todos puedan tener acceso, que todos estén conscientes de que el acceso está abierto para todos, no está negado para unos sí, para otros no. Moisés lo sabía y entendía que era mejor que cada uno pudiera tener revelación personal, que cada uno pudiera hablar directamente y escuchar revelación de parte de Dios, que no fuera necesario un intermediario. Es lo que Moisés sabía y estaba consciente de eso. Pero el pueblo se acostumbró a mirarlo con velo, se le hizo común que solo Moisés pudiera entrar a la presencia de Dios, se le hizo común que Moisés pudiera estar allá y que entonces viniera y nos dijera de segunda mano lo que Dios le había revelado a él. Cuando vivimos de esa manera, nos hacemos inmunes a los milagros, nos hacemos inmunes a lo que Dios hace. Llega el domingo y a lo mejor alguien acepta a Cristo y decimos, sí, pues para eso vino, ¿no? Le hacía falta. Cuando no te das cuenta de lo que está sucediendo, cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, cambió su eternidad. ¿No debiera de admirarnos y de sorprendernos eso? ¿No debiera ser la esencia de lo que somos y de lo que predicamos? Así le pasó al pueblo de Israel. Después de haber visto 10 plagas en Egipto, imagínate las plagas y que a ellos no les tocó ninguna de ellas, pero ellos lo vieron cómo les sucedía a los egipcios. Después de haber visto cómo el mar rojo se abre y caminaron en seco, después de haber visto cómo el maná desciende y lo podían comer, todavía se quejaban. Ay, es que ahora no tenemos carne. Ay, es que ahora ¿de dónde vamos a sacar agua? Se les olvidó todo lo que había pasado. Y a veces así somos espiritualmente. Dios hace un milagro con nosotros, Dios nos sana del cáncer y después estás preocupado por un virus. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nos hemos hecho esa callosidad, nos hemos hecho esa inconsciencia que no nos permite ver lo que realmente es asombroso, lo que realmente Dios es tremendo, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y eso es lo que no nos deja ver, precisamente, ¿por qué? Porque hemos quedado vacunados, hemos quedado inmunes a la expectativa. Platica, por ejemplo, con los que recogen la basura. ¿A poco a ti te gusta el olor de la basura? Imagínate el que está 8 horas en el camión de basura recibiendo tu basura. Pregúntale, oye, ¿no te causa repulsión estar ahí? Se ha hecho inmune. Los que trabajan en una cocina huelen tantos ingredientes que de repente no se dan cuenta, ya que ya huele, su ropa se impregna el olor y ellos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque se han hecho inmunes. El que trabaja en una morgue y que está constantemente embalsamando cuerpos, ya se hace inmune. ¿Por causa de qué? De esa costumbre, de ese tiempo el que ha sido expuesto. Y es cuando entonces nosotros tenemos que reflexionar.
y no podemos perder la pasión por las almas. Espiritualmente no podemos hacernos inmunes a la presencia de Dios. Mira, yo recuerdo que de niños siempre nos enseñaron, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Y de repente algún predicador se paraba y decía, no, Dios no está en los antros, Dios no está en los bares, Dios no está en los prostíbulos. Es más, Dios ni siquiera entra al cine. Y entonces eso era tanto como decir que Dios no era omnipresente. Y me causaba un conflicto. Yo decía, a ver, o eso no es, o está o no está, o puede o no puede. Y es entonces cuando entendí que Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar, pero Dios no se puede manifestar donde no hay un corazón dispuesto. Esa es la diferencia. Donde no hay un corazón dispuesto, no importando que sea una iglesia. Tiene que haber un corazón dispuesto a abrir los cielos, a hacer un momento disruptivo en el cual la presencia de Dios se manifieste. Con un corazón basta, con un corazón es más que suficiente. He leído biografías de hombres de Dios, tanto de tiempo atrás como de tiempo presente, que dicen que en su búsqueda y su pasión por Dios era tal, que ellos llegaban de repente a un lugar y pasaban por una cocina y entonces las personas que estaban preparando no sabían qué pasaba y decían, no sé qué está pasando, y empezaban a llorar, empezaban a sentir la presencia de Dios. ¿Por causa de qué? De un corazón dispuesto. La presencia de Dios se manifiesta donde hay un corazón dispuesto. Yo te pregunto, ¿tu corazón está dispuesto? ¿O estás en tu segundo sueño? ¿Tu corazón está dispuesto a que la presencia de Dios se manifieste? Y es entonces cuando tenemos que apasionarnos por las almas. Es tiempo de cosecha. Hace unas semanas atrás, quizás algunos estén aquí o estén viendo la predicación y no me dejarán mentir. Unas semanas atrás estaba yo dando una clase del Instituto Bíblico. No era cualquier clase. No era un grupito de amigos o de trabajo, no, era una clase del Instituto Bíblico. Los que están ahí pagaron para aprender intencionalmente. Y estábamos viendo un tema bien interesante y veíamos el tema de la segunda venida de Cristo. ¿A cuántos le apasiona la segunda venida de Cristo? Hermanos, estamos en una iglesia. ¿A cuántos les apasiona la segunda venida de Cristo? Ya me estaban preocupando, hermanos. Y entonces yo les digo, ¿qué pasaría si Dios en su infinita misericordia bajara ahorita y se conectara a esta sesión en línea y les dijera, yo les quiero revelar cuándo va a ser la segunda venida de Cristo? ¿Si estoy en una iglesia o no? ¿No te emociona eso? Si de verdad ellos reaccionaron, ¡ay! ¿Y cuándo? ¿Y cómo sería? Yo les dije, mira, eso no va a suceder. Pero estamos haciendo un supuesto. Si Dios quisiera hacer eso, la segunda pregunta más importante es, ¿qué es lo que harías con esa información? Y algunos, creo yo la mayoría, empezaron a decir, ay no, pues yo me pondría cuentas con Dios. O sea, si yo ya sé que Dios, vamos a decir que viniera hoy como a las 3 de la tarde, o sea, así nos da tiempo de terminar la prédica. Que si Dios viniera hoy como a las 3 de la tarde, ¿qué es lo que harías? ¿Me explico? ¿Qué es lo que haría si hoy Dios viniera a las 3 de la tarde? No, sí, me pondría cuentas con Dios. ¿Y luego qué? ¿Y qué de aquellos que conoces? ¿Qué de aquellos que amas y que no han aceptado a Cristo en su corazón? ¿Qué de aquellos amigos, quizás familiares, quizás ese hijo, que no ha aceptado a Cristo en su corazón y que tú sabes la verdad y que tú sabes que Cristo viene? ¿Qué de ellos? Y entonces Dios me movía a decir, Señor, pues ya sí les estoy enseñando, pero ya como que ya no es enseñanza esto. Y Dios me movía y me decía, haz un llamado, porque tú no sabes quién en este momento me va a aceptar por primera vez. Y a veces pensamos que tiene que ser un protocolo en donde nos esperamos y al final del servicio hacemos el llamado. Yo te digo hoy, no, hermano. Yo te digo hoy, ¿sabes qué? Hoy estás aquí, quizás viéndolo en línea, quizás presente, y tienes una oportunidad y Dios te está diciendo, ¿estás listo para ir al cielo? Si yo viniera hoy, ¿te irías al cielo? Y si no, esta es tu oportunidad. Si no, yo te invito en este momento, cierra tus ojos y dile, Padre, perdóname. Perdóname porque a lo mejor yo pensé que sí me iba al cielo, pero no estoy ni siquiera seguro de eso. Y te pido que me perdones. Te pido que perdones mis pecados. Yo me arrepiento de lo que he hecho consciente y de lo que he hecho inconscientemente. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén.
Si tú hiciste esta oración conscientemente y de corazón, déjame decirte, el día de hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos tiene que apasionar. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la cual somos iglesia. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios está buscando y por eso es necesaria una disrupción. Inciso B, es necesaria una disrupción espiritual cuando somos inconscientes que la presencia de Dios ya no está con nosotros. Que la presencia de Dios ya no está con nosotros. Mira, acostumbrarnos a la unción es tan peligroso como no darnos cuenta de que ya no está con nosotros. ¿Me explico? ¿O te lo repito? Acostumbrarnos a la unción es tan peligroso como no darnos cuenta de que la hemos perdido. Hay una línea muy delgada entre ser niño y estar expectante a todo lo que sucede, a ser ese adulto que ya sabes lo que viene, a que ya sabes reaccionar y sabes lo que tienes que hacer, porque es lo que tenemos que hacer. Pero fíjate, quiero hablar de ese segundo personaje, un personaje que está en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 20, que dice: ella entonces dijo: Sansón, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía, fíjate, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Yo de niño lo aprendía de esta manera cuando nos enseñaban trivias acerca de la Biblia y nos decían: a ver, ¿quién fue el hombre que cuando dijo la verdad Dios no estaba con él, y cuando dijo mentiras Dios estaba con él? Y todos así: caray, ¿quién fue ese? Y veíamos en la Biblia, ¿quién habrá sido? ¿Quién fue el que cuando dijo la mentira Dios estaba con él? ¿Es eso posible? Sí, Sansón. Sansón durante varias ocasiones estuvo diciendo la verdad, pero le estuvo diciendo mentiras y Dios seguía con él. Cuando Dalila le preguntaba: oye, ¿cuál es la causa de tu fuerza? Dímelo, revélamelo. Y él le mentía intencionalmente. Él lo hacía a propósito. Y le decía: mira, si tú me amarras las manos, o si tú me amarras las trenzas, o si tú haces esto, entonces yo voy a perder mi fuerza. Y él sabía que era mentira. ¿Y sabes qué? Dios lo respaldaba. Dios estaba con él a pesar de que él estaba mintiendo. Y en el momento en el que dice la verdad, él no sabía que la unción de Dios ya no estaba sobre él. Cuando él revela la verdad, entonces toda su fuerza se fue, así como se fue la unción de Dios. Y eso es tan peligroso, porque Sansón pensaba que él era el actor principal. Esta historia no puede acabar sin mí. Yo soy el héroe. ¿Sabes por qué? Porque Sansón era un nazareo de nacimiento. Era devoto nazareo, eran aquellos que desde el vientre de su madre habían sido escogidos para un propósito. Y Sansón lo sabía porque seguramente se lo repetían: hijo, tú eres un nazareo, hijo, Dios va a hacer algo grande contigo, hijo, Dios. Seguramente lo llevaban a la iglesia, seguramente estaba en la escuela dominical, se aprendía los versículos, cumplía los retos de Mundo Kids y llegaba lejos. Pero llegó el momento en que él se acostumbró a que la presencia de Dios estaba con él, y él daba por hecho de que así iba a ser todo el tiempo, y no se dio cuenta en qué momento la presencia de Dios no estaba con él. Yo he escuchado de teólogos que después de dar su clase salen y se fuman un cigarro. Y dices: ¿qué pasó? ¿De qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirve tanta sabiduría humana si no conoces al Dios del que predicas? ¿De qué te sirve? Y entonces Sansón, él perdió la noción de en qué momento había perdido la unción y volvió a decir de una manera osada: saldré otra vez y escaparé de ellos. Cuando no se dio cuenta de que ya no tenía la aprobación de Dios, ya no tenía la unción ni el respaldo de Dios. ¿Sabes? Cuando cometemos por primera vez un pecado, sabemos que podemos correr a Dios y que Él nos perdona. Conocemos el camino, sabemos cómo arrepentirnos. Y entonces conocemos su gracia y entonces vamos a Él y decimos: Señor, perdóname, perdóname, Señor. ¿Y qué crees que sucede? Dios nos perdona. Y entonces volvemos a cometer el mismo pecado y volvemos a recorrer el mismo camino y decimos: Señor, perdóname, ahora sí, perdóname. Y Dios nos perdona. Y entre el pecado y el perdón que pedimos, se nos hace una rutina, se nos hace una callosidad.
Y llega un momento en que cometemos el pecado, pero ya se nos olvida pedir perdón. Se nos olvida qué hacer. Se nos olvida, bueno, de todas formas ya sé que me va a perdonar, pues mejor peco 2 veces y ya 2 por 1, me arrepiento una vez. Y pensamos que es así de trivial y así de sencillo. Pero fíjate, nosotros quedamos a veces confundidos, porque dices, bueno, si ya pequé, pues ya la paloma se va y viene el sopilote. Y entonces ya estoy lejos de Dios, pero resulta que Dios me sigue respaldando. Resulta que Dios sigue obrando a través de mí. Resulta que sigo dando testimonio de que Dios es fiel. ¿Cómo es eso posible? Fíjate lo que dice Romanos 11:29. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Tus dones y el llamamiento que Dios te ha dado es irrevocable. Ni Dios mismo te lo va a quitar porque Él te lo dio. Pero de ti depende para qué los uses. ¿Esto significa que puedes seguir siendo usado por Dios? Sí. Y es aquí donde más nos perdemos y más nos confundimos, cuando Dios se aparta de nosotros o por causa de nuestro pecado, y pensamos que en ese momento nos vamos a sentir que el alma se nos desgarra, pensamos que en ese momento el apetito se nos va a ir o que vamos a caer en la bancarrota, pensamos que algo trágico nos va a suceder, pero como no pasa nada, no nos damos cuenta. Y entonces, como no es así, que entre el pecado y el pedir perdón dejamos de arrepentirnos y quedamos vacunados contra el arrepentimiento. Quedamos vacunados, quedamos insensibles, quedamos con callos espirituales, de tal manera que Dios sigue usándonos y pensamos que podemos fornicar y al siguiente domingo venir y ministrar la alabanza. Pensamos que podemos provocar el chisme, hablar mal, juzgar a los demás y servir en cualquier ministerio. Pensamos que podemos robar, mentir, envidiar y dividir y presidir un grupo de conexión, pero déjame decirte que no es así, hermano. No te confundas. El respaldo de Dios estaba sobre los profetas y sobre la burra de Balaam. Así es que no te confundas. El tener el respaldo de Dios no significa que tengas la aprobación de Dios. Esa es la realidad. Que Dios respalde los dones y talentos que Él mismo te ha dado no significa que su aprobación está en lo que haces. Y mira, esta semana, ya después de que yo había escrito esta guía para predicar, Dios me da un versículo que salta de inmediato en Ezequiel 22:26. Cuando yo lo leí me di cuenta que esto no es algo nuevo, no es algo que ha sucedido recientemente, es algo que ha sucedido desde el tiempo antiguo. Mira lo que dice Ezequiel: sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. ¿Quiénes? Dice ahí el hermanito de la fila de atrás. Dice ahí el que nada más viene los domingos, el hermano ratero, que viene de ratito. No, dice sus sacerdotes, los que se supone tienen que estar ministrando, los que se supone tienen que estar en santidad. Dice, han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos a mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. ¿Te das cuenta? Eso no es algo nuevo. Eso es algo que en las iglesias a veces ya ni se predica. No, hablemos de prosperidad. Sí, ¿cuántos quieren prosperidad? Pero Dios te está diciendo, mira, no has enseñado a distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Todavía llega el hermanito, ay hermanito, es que quiero platicar con usted, es que tengo un problema. No es un problema, es pecado y se llama pecado. Y el pecado te va a llevar al infierno. Así es. Y si te lo digo así, es porque te amo y no quiero que vayas allá. Si te lo digo así es porque es tiempo de gracia y tienes tiempo de arrepentirte, tiempo de cambiar, tiempo de hacerlo diferente. Y Mundo de Fe no será una iglesia que pase por alto la santidad. Mundo de Fe es una iglesia que va a señalar el pecado. ¿Para qué? Para que vivamos precisamente y aprendamos a distinguir la diferencia entre lo santo y lo inmundo. Para que no nos acostumbremos a la santidad y decir, sí, yo sé que siempre va a estar Dios ahí. No, yo voy a disfrutar cada vez que estoy ahí. Es diferente, es saber que la presencia de Dios se manifiesta en un corazón que está dispuesto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Punto número 3. Una disrupción espiritual siempre evaluará lo profundo de tu corazón. Una disrupción espiritual siempre evaluará lo profundo de tu corazón. Y aquí viene el tercer personaje de nuestra historia. El salmista y rey David, cuando fue confrontado por su pecado, sabía que estaba a punto de perder lo más valioso que tenía.
David pudo ver cómo un rey sin la unción de Dios, sin la guía y la dirección de Dios, estaba perdido. David lo vio en su propio suegro, en Saúl. Cuando la presencia de Dios se había apartado de él, entonces se abrió la puerta para que un demonio lo atormentara. ¿Te sabes la historia? ¿La sabes? ¿Cómo es que Saúl, en el momento en que se aparta de Dios, un demonio viene y lo está atormentando constantemente, que necesitaba de alguien más que le ministrara para que el demonio se fuera? Entonces David sabía que un rey sin la unción de Dios en realidad le estaba abriendo la puerta al demonio. Hermano, tienes que saber esto. Si tú no te llenas de la presencia de Dios, no quiere decir que, bueno, no, yo nomás estoy vacío y no pasa nada. No, le estás abriendo la puerta al demonio. Esa es la realidad. Y luego te preguntas, ay, es que no puedo dormir, es que siento como que una presión aquí, así. ¿Y cuánto has buscado a Dios? ¿Cuánto tiempo has invertido en su presencia? ¿Qué tanto te has llenado de Dios esta semana? ¿Cuál fue el último versículo que leíste? ¿Sabes por lo menos que es un versículo? Saúl había perdido la unción de Dios. Y cuando David se da cuenta de un hombre sin la unción, sin la aprobación de parte de Dios, se da cuenta de que entonces no es nada. ¿Cómo lo puedes identificar? Saúl, cuando no tenía la presencia de Dios, le importaba más su reputación. Le importaba más lo que los demás decían de él que lo que Dios decía de él. La historia dice que en un momento, cuando Saúl se adelanta a hacer las cosas que él no tenía que hacer, llega el profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Y dice, es que te tardaste mucho y ya la gente se estaba desesperando. El servicio ya tenía que comenzar y la gente ya se estaba inquietando y se querían ir, y entonces pues hice el sacrificio. Y entonces Samuel, en revelación de parte de Dios, le dice, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Y por esa razón Dios te ha desechado y se ha buscado a alguien conforme a su corazón. Y él le dice, bueno, está bien, pero por lo menos salgamos juntos para que me vean que voy de la mano del profeta. ¿Te imaginas? Cuando a ti nada más te preocupa la posición, ten cuidado. Probablemente la presencia de Dios se ha apartado. Esa es una buena manera de darte cuenta. Esa es una buena forma en la que tú puedas distinguir si la presencia de Dios sigue o no sigue cerca de ti. ¿Sabes por qué? Porque el fruto del Espíritu deja de dar fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22, 23 nos los dice. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un árbol no da fruto hasta que no llega a su madurez. Ningún árbol. A veces somos impacientes y lo acabamos de sembrar y queremos que ya esté dando fruto. No es así. Hermano, el fruto viene con la madurez. El fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia viene con la fe. Viene con el tiempo, viene con el ejercitarse, viene con el desarrollar cada una de esas habilidades necesarias para crecer. Y entonces, ahora sí se manifiesta. Y es que decimos, ay Señor, si ya te acepté en mi corazón, dame la paciencia porque me urge esa paciencia. Y nos desesperamos. Y no queremos que Dios termine su proceso en nosotros. Pero cuando nosotros trabajamos en Dios y perseveramos, Él lo va a hacer. Tú tienes que recordar que aves del mismo plumaje vuelan juntas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te vas a identificar con aquellas personas cuando buscan o cuando no buscan de Dios. ¿Te ha pasado que has visto a aquel carnal que donde llegue siempre va a encontrar otro carnal? ¿Te das cuenta cómo estuvo la iglesia? ¿Te das cuenta que no se llenó? Seguro ya no están viniendo. Y ahí están hablando. ¿O te has dado cuenta que a lo mejor el inmaduro busca a otro inmaduro para hablar de sus inmadureces? ¿Has visto esos cuarentones o cincuentones que de repente se ven y cuentan chistes inmaduros y hasta se ríen? O sea, si es un chiste inmaduro y no te identificas, no te rías. ¿Por qué? Porque el inmaduro busca a otro y se identifica. Se atraen como imanes. El muchacho que se cree galán, ¿con quién crees que anda? Con la que se cree diva. El chismoso siempre va a encontrar oídos que lo escuchen. Entonces tienes que saber que esa atracción se va dando cuando tú estás a ese mismo nivel. Pero lo mismo sucede cuando una persona está ungida. Cuando una persona está ungida, incomoda a los demás, incomoda a los que son carnales. Yo soy muy observador y de repente veo que llegan a la iglesia y, hermano, es que tiene que pasar por el sanitizante. Ay, es que, no sé qué. No se les ve la cara, pero qué bueno, porque si no, ¿qué veríamos? O tantito le llama la atención, hermano, es que no puedes entrar ahorita con alimentos. Ay, o sea, ¿pero cómo? Pues tírelo usted.
Hermano, por favor, póngase el cubreboca. Y qué bueno que se lo ponen, si no veríamos hasta su lengua, yo creo. Y de verdad, ¿por causa de qué? Eso no es otra cosa, no es que sea pagano, es simplemente es inmaduro. Y aún así lo aceptamos, y aún así lo amamos y le decimos bienvenido. Y le sonreímos por causa de qué? De que sabemos que está en ese proceso, en ese crecimiento. ¿Sabes? En una iglesia, cuando una iglesia se mete a la presencia de Dios, cuando una iglesia se mete a buscar la santidad de Dios, con el carnal solamente tiene dos opciones: o se mete y se deja ser transformado y ser arrastrado por esa ola de santidad, o se manda a mudar. No hay de otra. De verdad, si tú no estás siendo edificado en la iglesia, huye por tu bien. Pero si tú estás recibiendo, y si tú estás escuchando, y si tú estás recibiendo esa palabra que vas a santificar tu vida, crece. Madura, esfuérzate, recibe ese alimento, crece con la iglesia. Con ese antecedente, David sabía que el pecado te apartaba de la aprobación, no del respaldo, sino de la aprobación, porque Saúl, aún siendo rey, seguía siendo el ungido de Dios. ¿Lo recuerdas? Por eso David no lo mató. David sabía honrar al que había sido ungido por Dios. Y a veces se nos olvida: ya viste, es que ese manto cayó en pecado. Y es que era el líder, cayó en pecado. ¿Quién te ha puesto a ti por juez? Si tú no tienes cuidado del que ha sido ungido por Dios, probablemente la unción tampoco está contigo. ¿Me explico? Y es ahí donde tenemos que entender que la aprobación de parte de Dios está solamente cuando tú lo buscas, cuando tú estás en intimidad con Él. Y mira, David no quería perder su aprobación, y el Salmo 51:11 nos revela verdaderamente lo que era valioso para él, y le dice: no me alejes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Eso era lo que realmente le importaba a David. No le importaba la posición, no le importaba el reino, no le importaba la fortuna, no le importaba las victorias, le importaba que no perdiera la presencia de Dios. Dice: no alejes de mí tu presencia, ni apartes de mí tu Santo Espíritu. Pudo haber pedido cualquier otra cosa: no me quites el reino, no me quites mi habilidad de salmista. Pero no, él pidió la presencia de Dios, porque él sabía lo que era más valioso para él. ¿Qué es lo que tú más valoras? ¿Qué es para ti lo más valioso? La presencia de Dios y su comunión con el Espíritu Santo. Valóralo con todo tu corazón. Ya para terminar, punto número 4. Si ya hemos visto el diagnóstico, ahora ¿cómo será la recuperación? Dice: ¿cómo recupero la presencia de Dios? ¿Cómo recupero la presencia de Dios? Punto número 1. Hay un solo camino. Una de las cosas que tú tienes que saber es que hay un solo camino. No hay más. No hay forma. No hay otra manera. Jeremías 6:16 lo dice claro. Así dice el Señor: párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Hay un solo camino. ¿Y sabes quién es? Jesucristo. Jesucristo es el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es Jesucristo. Y eso es lo que anunciamos, eso es lo que predicamos aquí. Jeremías 32:39 dice: y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Para eso tenemos que saber que es un solo Dios. Hermano, necesitas hacer cambio en tu vida. Debes dejar de hacer lo que ya sabes que debes dejar de hacer. Entonces Dios no se apartará de ti cuando tú cambies, cuando tú des esos primeros pasos. Punto número 2, en lo que se prepara el grupo de alabanza: siempre hay alertas antes de pecar. ¿Sabes? No es así como de que, pues yo iba caminando así en la vida y como que no me di cuenta y de repente forniqué. No es así. Nunca. Dios siempre te va a dar la salida en medio de las circunstancias. Dios siempre te va a abrir puertas en las que puedas escapar. Dios siempre va a permitir que tú te puedas detectar que estás en una zona de riesgo, que estás cerca del pecado, que estás coqueteando con el pecado. Dios siempre te va a dar alertas. El que peca siempre tiene alarmas, siempre tiene alertas que le avisan antes de consumar el pecado. Punto número 3. Debes cuidar la unción todos los días. Debes cuidar la unción todos los días. Fíjate lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3, verso 3. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado
en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. ¿Dónde dormía Samuel? Ahí, junto al arca. El arca representaba la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿a un lado de tu cama está el arca de Dios? Te puedes ir a dormir y decir: Señor, gracias porque tu paz me inunda. Gracias porque tu presencia me acompaña. Gracias porque tu presencia va conmigo. Antes de dormir, asegúrate de acercarte a la presencia de Dios. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice: por lo cual te ruego que avives el fuego, el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. ¿Sabes qué significa? Que es tu responsabilidad y de nadie más avivar el fuego. Cuando tú maduras en Dios, no necesitas que nadie te ore. No necesitas que te digan: ya levántate, vamos a ir a la iglesia. Ay, es que tengo sueño. No lo necesitas. Tu corazón se alegra cuando sabes que es tiempo de venir a la presencia de Dios, cuando sabes que es tiempo de congregarse y de disfrutar y de celebrar en compañía de tus hermanos lo que has vivido toda la semana. Éxodo 27:20 también nos enseña: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. ¿Sabes? Las lámparas ardían continuamente porque tenían que cuidar la unción, el aceite, todo el día, todos los días. Todo el día, todos los días. Tú tienes que cuidar en todo momento cómo es tu relación con Dios. ¿Dónde es que está tu corazón? No funciona con una visita de domingo. No funciona, hermanos. Perdóname si te desilusiono. No funciona. Tienes que buscar a Dios todos los días. Y punto número 4. Pequeñas decisiones te hacen llegar lejos. Pequeñas decisiones te hacen llegar lejos. Romanos 15:4 dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados ¿por quién? Por las Escrituras, perseveramos en mantener nuestra esperanza. ¿Sabes? Tienes que esforzarte todos los días. Pequeñas decisiones, pequeños pasos, pequeños principios. Mira, no se vale salir de aquí y decir: sí, Dios me tocó y a partir de ahorita voy a empezar un ayuno de 40 días. No va a funcionar. No va a funcionar. Porque eso es emoción. Y la emoción te va a durar de aquí al camión. Saliendo se te va a olvidar. Tampoco digas: bueno, en este momento yo empiezo a leer la Biblia y en un año la voy a leer completita. Paso a paso. Qué bueno si tienes la disciplina para hacerlo. Si no, empieza con un capítulo, pero empieza a hacerlo todos los días. Únete con amigos de oración, únete con compañeros que te digan: motivémonos, provoquémonos a las buenas obras, provoquémonos a leer la palabra de Dios. Dejemos de andar mandando memes y mandémonos versículos. Empecemos a hablar de una forma diferente. Mira, pequeñas decisiones basadas en principios te ayudarán a mantenerte firme. Cuando tú pones tus principios a la luz de la palabra de Dios, son inamovibles. Y si me permites regalarte la regla número 1 para tomar decisiones es: regla número 1, apégate a las reglas que te has puesto, a los principios que te has puesto. Cuando tú estás indeciso, cuando no sabes qué hacer, apégate a los principios. Nada de lo que decida, nada de lo que haga tiene que ir en contra de los principios que he establecido para mi vida, porque son inamovibles. Recuerda lo siguiente: cuando la emoción sube, la inteligencia baja. No tomes decisiones definitivas bajo circunstancias temporales. Cuando estás en el momento del enojo, no decidas nada, porque se te va a pasar. Y puede ser que tomes decisiones irreversibles en un momento no indicado. Pequeñas acciones, una pequeña sonrisa, aunque no se vea, se huele. Aunque no se vea, yo sé quién me está sonriendo. Porque se conecta el alma, se conecta el espíritu alegre. No hables si lo que vas a decir no es de bendición. Imagínate, si te pudieras comer todas tus palabras, ¿te nutrirías y te fortalecerías o morirías de intoxicación? Fuerte, ¿no? Si mis palabras no van a bendecir, calladito me veo más bonito. Pequeñas acciones.
Pequeñas acciones que te van a hacer llegar muy lejos. Pequeñas acciones. Comienza a orar por tus propias necesidades. ¿Sabes? Nada me causa más frustración que siempre sea el mismo hermanito con la misma necesidad diciendo: hermano, ore por mí. Es que otra vez la misma de siempre. Eso es triste. ¿Sabes por qué? Porque como te lo dije, no es que Dios me escuche más a mí o que Dios escuche más al pastor. Dios también te escucha a ti, pero tú no has querido hablar directamente con Él. Dios escucha tus oraciones. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no te pones de pie y en este momento derramas tu corazón ante Él y experimentas lo que es entrar en su presencia? Aún si tú estás viendo atrás de una pantalla, la presencia de Dios no se limita a un lugar, a un espacio y aún a la tecnología. No importa si se te cae la señal en este momento, la presencia de Dios puede llegar hasta tu lugar. Solo necesita un corazón dispuesto, un corazón que lo anhele, un corazón que le diga: bienvenido. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, te
presencia viniendo, derramando unción. La unción del Santo que pudre el yugo. Aleluya. Abre tu boca, alza tu voz al Señor en esta hora. Llénate de la presencia de Dios y dile: Señor, gracias, porque tú vienes a hacer una disrupción espiritual en mi corazón, una ruptura que abre mi entendimiento, una ruptura que renueva mi forma de buscarte, que renueva mi forma de ver las cosas. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu gracia, tu amor no se limita. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nunca te has negado a manifestar tu presencia donde al menos hay un corazón dispuesto. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso, Señor. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Gracias. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Qué tiempo tan hermoso! Y sabes, quédate con esto y toda la semana tú puedes saber que la presencia de Dios se va a manifestar cuando tu corazón está dispuesto. Así es que, hermanos que están bendecidos, que tengan una semana excelente, llena de la presencia de Dios en todo lo que hagan. Vamos a despedirnos en orden de este lugar. Si gustan, vamos a entonar esta alabanza y al terminar vamos saliendo en orden. Que Dios les bendiga. Amén.